Buenas hermanos, ¿cómo andan? Les voy a predicar Efesios 1:19, parte B. Pablo está aquí orando a Dios, escribiendo que ora a Dios para que ellos entiendan lo que son en Cristo. Y aquí que entiendan la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Hermanos, nosotros estamos en un mundo lejos de Dios, donde hay personas que están lejos de Dios, están alejados de las cosas de Dios, están extraviados en cuanto a lo de Dios. Pueden ser muy morales en cierto sentido, pero están extraviados a este poder de Dios, a este poder que les hace reinar en vida a los creyentes. Ellos están extraviados, hermanos. Hay montones de asesinos que ya perdieron su conciencia y están en la cárcel y están en una situación deplorable. Y hay un caso de el ángel de la muerte que mató desde joven, mató unos cuantos y se fue a la cárcel y dice que creía en Dios y bueno, se convirtió al cristianismo, católico, tenía una Biblia, pero sigue siendo un tremendo pecador allí en su vida. Ojalá que Dios le salve. Pero hermanos, el poder de Dios no actúa en esas personas, hermano. Tú sí, hermano, tienes el privilegio de ser el recipiente donde el poder de Dios actúa en ti, hermano. Voy a tener una palabra de oración para comenzar este mensaje. Padre Celestial, te pido que este mensaje sea de gran aliento, Señor, a nuestras vidas y que nos anime a apropiar de tu poder para con nosotros los que creemos que sí tenemos este gran privilegio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje dice, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Es para con nosotros, hermanos. Dios a algunos les demuestra su poder, les demuestra la vida que es Cristo en ellos, pero a otros no, y por lo tanto viven en sus delitos y pecados, hermanos. ¿Y cómo tener ese poder de Dios? Por la fe. Por eso dice, para los que creen. Pero quiero, hermanos, desafiar a ustedes que en su vida cotidiana, hermano, en las tentaciones, cuando tienen que predicar, cuando tienen lucha en las relaciones humanas, yo les digo que se apropien del poder de Dios para poder vencer en cada de estas circunstancias que yo les mencioné y en otras que pueden aparecer en tu vida. Entonces, primero te digo que tienes que entender ese poder de Dios para contigo que otros no tienen. Tienes que aceptar, mi proposición es, experimenta ese poder de Dios en tu vida. Tienes que experimentar ese poder de Dios en tu vida. Y te voy a decir, te voy a explicar cómo y por qué, tienes que experimentar ese poder en tu vida. Te voy a explicar por qué experimentarás el poder de tu vida con dos reactores químicos, con dos avenas con yogur. ¿Por qué digo avenas con yogur? Porque eso cuando yo iba a jugar al fútbol, tomaba una avena con yogur, comía avena con yogur y me daba fuerza, me daba una tremenda motivación y que realmente actuaba en mí esa fuerza y podía jugar y correr con potencia. Entonces te voy a explicar por qué experimentarás el poder de Dios en tu vida con dos reactores nucleares, con dos avenas de yogur. Uno es que te digo que experimentes el poder de Dios, pues Dios está a favor tuyo, está a favor de los hijos de Dios. Y el segundo punto ya les voy a revelar. Bueno, el texto dice, el poder para con nosotros. Primero que nada, tenemos que entender que es para con nosotros y no para con los otros, sino para con nosotros. Es entonces un grupo reducido. ¿Por qué es importante entender esto? Pues esto te va a ayudar a entender el privilegio que tienes para usar ese poder y no malgastarlo. Pues este poder no está disponible para los otros. Hay mormones, hay testigos de Jehová
que predican moral, que predican que tenés que vencer el pecado, todo, pero no tienen este poder que está a tu disposición, esta supereminente grandeza de su poder para contigo. Ellos no lo tienen, entonces no pueden vencer en cada problema que tienen. Y andan en peor. Andan engañando y siendo engañados a ellos mismos. Es mucho peor. No está a la disposición el poder de ellos. Me hace acordar de Elías. Elías, cuando estaban con los profetas de Baal, los profetas de Baal querían demostrar el poder del Dios de ellos, pero el fuego no descendía para demostrar el poder del Dios de ellos. Entonces Elías decía, capaz que su Dios está durmiendo. Pero no, ellos no tenían el poder de Dios. Pero tú tienes el poder de Dios para contigo, para vencer. Y entonces experimenta ese poder en tu vida, pues es para contigo. El primer punto, pues Dios está a favor nuestro. El texto dice, para con nosotros. Esa supereminente grandeza de su poder es para con nosotros. Los profetas de Baal, la gente que ahora no está con Dios, ellos están bajo otro poder, están bajo la potestad del aire. Ellos están bajo el dominio de la carne de ellos. El pecado sí se señoría de ellos y no pueden vencer. Pero tú sí puedes vencer, hermano. Tú puedes vencer porque tienes esta gran promesa del que el poder de Dios está a favor tuyo. El poder de Dios está a favor tuyo, hermano. Y es para con nosotros. Eso en primer lugar, que hay que entender que es un grupo reducido. Y segundo, hay que entender que pues estamos en ese grupo reducido, por consecuencia de estar en ese grupo reducido, entonces hay que entender que ganamos siempre. Esa es la consecuencia. Pues es como en un juego, que hay algunos que obtienen el bonus donde pueden tener armadura, tienen el bonus en el juego donde hay armas especiales que pueden destrozar cantidad de gente, pero los otros no tienen esas armas especiales y quieren luchar contra ti, pero vos le podés ganar porque tenés armas especiales más que ellos. Entonces Dios está a favor nuestro, Dios nos dio toda esa capacidad de agarrar el poder de Él. Por lo tanto, en segundo, su punto aquí es que tenés que saber que entonces ganás, hermanos. Les voy a dar una ilustración que explique esto, de que para con nosotros explica que es un grupo reducido, que hay que entender, y que ganamos. Les voy a dar un ejemplo, que eso pasa con los hijos de Dios en el Antiguo Testamento. Con Abraham. Abraham iba a ir a un lugar y tuvo miedo de que supiesen que la Sara, que era bella, pues es su mujer. Y por lo tanto que sufriera un peligro. Pero Abraham, aunque mintió diciendo que Sara no era su mujer, Dios le ayudó a Abraham. Y bueno, Sara fue con Abimelech, el rey de esa ciudad, y Abimelech no sabía que Sara era esposa de Abraham, entonces la quiso para sí. Pero Dios se reveló en sueños a Abimelech y le dice, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado. Vieron que Dios no se preocupó tanto en este momento por castigar a Abraham, no, sino por juzgar al que no era para con él, al que no estaba a favor de él, sino que estaba a favor de Abraham. Y aunque Abraham estaba pecando aquí, Dios se fue contra el otro, pues corría peligro Abraham, y Dios quería defender, pues Dios estaba para con Abraham. Dios estaba para aquel a quien consideró justo por la fe, hermanos. Así también Dios está para contigo, hermano, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, para defenderte y para llevarte a la vida eterna, pero para que ahora experimentes el reinar en vida por su poder. Pues lo que quiero que tú entiendas aquí es que estás en un grupo reducido en el cual vos siempre ganás, pues el poder de Dios está a favor tuyo una vez que ya creíste en Él. Dice Romanos 8:33 por ahí, al venir diciendo que nosotros somos elegidos de Él, que nos predestinó, que nos justificó, que nos glorificó ya. Luego dice, ¿qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esto se demostró con Abraham, que Dios estaba con Abraham. Entonces, ¿quién contra Abraham, hermanos? Y los Abimelech de hoy en día, hermanos, no son carne ni sangre, sí son huestes, potestades enemigas, y sí, aún nuestra carne que nos quiere jugar la mala pasada, y el mundo que nos quiere influenciar a nuestra carne. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién contra nosotros? Pues Dios está a nuestro favor, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, tienes que entender que Dios está a favor tuyo, pues es un tremendo plan el que Dios hizo para contigo, que te eligió ya desde antes de la fundación del mundo, cuando tú ni podías respirar ni existías. Dios ya te consideraba justo, pues Dios ya te eligió y Dios ya te glorificó desde antes de la creación del mundo. Vos ni existías, ni eras siquiera un embrión, ni eras siquiera unas células que estaban por unirse. No eras nada y Dios ya te eligió para reinar en vida, hermano. No está en ti el querer vencer por tus propias fuerzas, sino está en la fe del hecho consumado de Dios, que ya hizo un gran plan para vos. Y esto pasó con Abraham. Dios le llevó a Abraham a ver las estrellas y dijo: así será tu descendencia. Y ahí dice que creyó Abraham por la fe y le fue contada por justicia. Es en el acto de tú creer en el plan maravilloso de Dios para contigo que te va a hacer experimentar este gran poder, hermanos. No está en ti, está en Dios, el Dios que te eligió, el Dios que se hizo tuyo, el Dios que te adoptó como su hijo, pues te amó y te eligió para que reines con Él. Y este es el poder que está en nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cuando estés meditando, cuando estés orando a Dios, apela a la gracia de Dios, llega al trono de Dios, llena el trono de gracia, diciendo: gracias Dios, pues no es por mis méritos que aún puedo orar contigo, sino es porque tú ya me habías elegido desde antes de la fundación del mundo, con esa gracia insondable, con esa mente que nadie puede entender, pues es Dios, con esa mente que nos da la verdad, diciéndonos que así como las estrellas son a nuestro alcance muy distantes de llegar, así también la sabiduría infinita de Dios nos eligió para que nosotros ahora confiemos en su poder y no en nosotros, pues es su poder para con nosotros, es su supereminente poder y grandeza de su poder, extraordinaria grandeza, incomparable grandeza de su poder a favor de nosotros. Entonces, si Él hizo todo ese plan, ¿quién contra nosotros? Nosotros estamos en ese grupo reducido y por lo tanto estamos bajo el Dios del universo, bajo su poder, y ganamos a todo por su poder. Eliseo, hermanos, estaba a favor de Israel. Quiero hacer una ilustración aquí. Eliseo estaba allí en Israel y había tipo un complot para matar al rey de Israel. Los asirios, no sé, alguien de allá, estaban planificando en su cámara secreta para cómo hacer una emboscada y matar al rey. Pero porque Eliseo estaba a favor del rey de Israel. Eliseo le contaba al rey de Israel dónde iban a hacer el complot para matarlo. Y entonces, cuando los de Asiria iban a agarrar al rey, el rey se desviaba de camino e iba por otro camino. Y así pasó varias veces. Hasta que dijeron: es que Eliseo le revela todo. Hermanos, Dios también en cada momento de nuestra vida nos está revelando todo para vencer. Pero apropiate por la fe. ¿Y por qué? Porque ya es un hecho que Dios ya te hizo vencedor. Pues Dios ya consumó, ya exterminó al pecado que moraba en ti. Dios exterminó al
quien te dominaba, al diablo. Dios ya lo exhibió públicamente allí en la cruz, para que ahora no haya ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, sino que haya vida y paz. Y vida en abundancia vino a dar, dijo Jesús, para que ríos de agua viva corran en nuestro interior. Al saber, al tener la seguridad de la obra consumada del Dios amoroso y misericordioso por ti en la cruz. Por nada que vos podías hacer, Él te miró para salvarte, sino por su obra en la cruz. Él te amó por su voluntad, por su designio de Él, para que tú seas ahora vencedor, para que reines en vida, para que venzas a tus pecados, para que venzas al diablo, pues es un hecho que ya venciste. Pero aquí en la vida vas a ver circunstancias, vas a ver problemas en donde vas a necesitar experimentar todavía el poder de Dios, pues la carne, restos de la carne quedaron, hermanos. Pues el enemigo está acechando a quien devorar, pues el mundo quiere desviar y el diablo se enfoca en los hijos de Dios para que no disfruten lo que son en Cristo, para hacerlos miserables y para que ellos no prediquen el evangelio con gozo. Pero hermanos, tú tienes que apropiarte de este poder de Dios, pues así Dios se lleva más la gloria al vencer a otros, imponiéndoles en los creyentes el poder de Dios para vencer, hermanos. Y esto es lo que Dios quiere decirte: aprópiate de lo que sos, aprópiate de la energía que Dios te da en ti, pues Dios está a favor tuyo. Tienes que entender esto, hermanos. En cualquier circunstancia que estés, tienes que apropiarte de este poder de Dios. Esto nos debe empoderar, hermanos, el saber que Dios está a favor nuestro en todo. El que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo y nos dio ese poder de la gran salvación. Esto nos va a dar poder para actuar con confianza en cualquier momento, hermanos, pues tenemos un protector mucho más poderoso que todos. Es un banco de seguro que no se compara. Es un búnker que no se compara. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos que afianzarnos y que nos hará eficaz. En todo, en todo. ¿En qué, por ejemplo? En predicar, por ejemplo. Yo, si estoy consciente del poder de Dios, puedo predicar, hermanos, a otros. Diciéndole así, por ejemplo: vos que amás más al mundo, vos tenés que temer al Dios que te puede llevar al infierno. Pues yo no temo al que me puede matar mi cuerpo o hacer algo, sino que temo al que puede mandar el alma al infierno. Pero ahora yo ya no temo porque Dios ya me salvó, pero tú sí debes temer al Dios que te puede enviar el alma al infierno por los siglos de los siglos. Saber esta realidad, hermanos, que Dios está a favor tuyo, que vos ya fuiste regenerado y ya estás en el cielo, te va a dar la potestad para enfrentar al otro y decirle la realidad, decirle que ellos están en peligro de muerte, están bajo la mano poderosa de Dios, bajo la ira de Dios, pero tú ya no más. Eso es lo que te da autoridad para predicar el evangelio. O si no, no. Yo nunca puedo ver a un predicador así inseguro, que no sea creyente, y decir: tienes que arrepentirte porque podés ir al infierno y yo también puedo ir al infierno. No va a poder tener potencia para predicar así. Primero que nada, pues él no creyó y no sabe el poder de Dios y no sabe bien, no está seguro cómo va a predicar el evangelio. No sé si me entienden a lo que voy. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, por tanto id y predicad. Dios es el que da el poder para predicar, hermanos. Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios para salvación. Entonces, en todo momento puedes apropiarte de este poder. Yo les voy a explicar más en el segundo punto cómo poder predicar, cómo apropiarte de ese poder. Pero también les voy a explicar cómo apropiarte, en el segundo punto, cómo apropiarte del poder en las tentaciones, hermanos. Ya que Dios está en todo momento para ayudarte, para cuidarte que no caigas aún en las tentaciones, hermanos. Sabemos que Jesús sufrió muchas tentaciones y no cayó por el poder que había en Él. El Padre vivía en Él. Y bueno, Él era Dios también. Y el Espíritu
que estaba en él. Él estaba lleno del Espíritu, le hacía vencer las tentaciones del diablo también, hermanos. También en el segundo punto les voy a explicar cómo vencer en tu vida, en lo referente a la relación personal con los hermanos en Cristo. Cómo nosotros podemos perdonar, amar a nuestros hermanos en Cristo y arrepentirnos cuando estamos mal, hermanos. En el segundo punto que ahora les voy a explicar. Entonces, mi proposición, acordándoles, es: experimenta el poder de Dios, pues Dios está a favor nuestro. Fue el primer punto. Y ahora el segundo: experimenta el poder de Dios, no solo porque Dios está a favor tuyo, sino que porque Dios está a favor tuyo y porque es de gracia que vas a poder experimentar el poder de Dios. Experimentar el poder de Dios de gracia, sabiendo que es de gracia, experimentar ese poder de Dios. Claro que te vas a querer apropiar del regalo, pues es de gracia, no tenés nada que hacer sino creer. Esto es lo que voy a explicar de la segunda frase de este punto, que dice: ¿cuál es el poder? Dios está a favor nuestro, el poder de Dios está a favor nuestro con nosotros los que creemos. Los que creemos. Aquí Pablo resume lo que es el Evangelio, para nosotros que aceptamos el Evangelio, pero también lo hace general, para que no solo los que aceptamos, sino los que vivimos conforme al Evangelio. Y pues el justo ahora se define como el que cree. No se define como que solamente al que obra la justicia, sino que principalmente lo define en todo el contexto de la Biblia, son a los que creen. Abraham creyó y le fue considerado por justicia su fe. Entonces Pablo aquí también dice para con nosotros y lo separa los que creemos. Sabemos que la fe es lo principal siempre, en toda la vida del cristiano, los que creemos. Colosenses 2:6 siempre digo que Pablo dijo: así como que recibiste al Señor Jesucristo, así como cuando recibiste al Señor Jesucristo, ¿cómo? Por fe no, pero dice: así como cuando recibiste al Señor Jesucristo, andad en Él. Así como cuando recibiste por la fe, entonces andamos en Él. El cristianismo aquí Pablo lo puso en dos frases: los que creemos. Los que creemos, no es los que obramos por las obras propias, no, los que creemos. El Evangelio es para vivirlo, hermanos, es para vivirlo. Entonces, el segundo punto es otra fundamentación de cómo experimentar el poder de Dios. Y yo te digo, experimenta el poder de Dios. Otra fundamentación, otro ánimo es porque es de gracia experimentar el poder, pues es por los que creemos. Para con nosotros es el poder de Dios, los que creemos. Entonces, ¿cómo voy a poder en cada circunstancia, cuando predico, en las tentaciones, en relación con hermanos, cómo vencer y cómo actuar? Es creyendo el Evangelio, al tener fe en la obra consumada de Cristo a tu favor. Eso es conocer el gran poder, conocer la obra consumada, ya que Él murió en la cruz derramando su sangre preciosa por ti. Pues Él ya tenía planificado eso desde antes de la fundación del mundo, como les estuve diciendo. Y Él ya te tenía glorificado también, santificado. En Cristo Jesús hemos sido justificados, hemos sido hecho redención, sabiduría, glorificados, todo en Él, hermanos. Eso es conocer el gran poder, creer el gran poder, es conocer el poder por la fe. No en vano Cristo vino del cielo a morir por ti, hermanos. Es de gracia que vos tenés que creer en el Cristo. Es mirar a esa serpiente de bronce clavado en la cruz. Es mirar nomás. Moisés no dijo, Dios no le dijo a Moisés que miren y hagan algo. No, dijo que miren nomás. Y es por la fe iban a ser sanados. Era mirar nomás. No en vano Cristo vino del cielo a morir. La Biblia dice que de su plenitud de Jesús tomamos todos gracia sobre gracia. Es de su plenitud que nos da de gracia todo. Experimenta entonces el poder de Dios, pues es a los que creen. Pues es de gracia experimentar el poder de Dios para contigo, que ya estás en la esfera, no tenés que hacer nada para experimentar el poder de Dios. Dios no te pide que hagas algo ahora que estás en Cristo para poder experimentar el poder de Dios. Es un regalo ahora que estás en Cristo, como fue un regalo de la salvación también. Entonces, por tanto, cuando quiero predicar con poder, hay que tener fe que de hecho Dios está a favor nuestro para darnos el poder, pues es de gracia que nos da el poder de predicar.
Eso es lo que me va a hacer levantar a las 7 de la mañana a ir a predicar al hospital. Y no dudar conmigo mismo de si soy capaz o no de predicar, pues no estaba tanto comunión con Dios. No. Uno que ya está, que sabe que tiene comunión con Dios, uno que confía en el poder de Dios, que es de gracia, que le da ese poder para predicar, acepta el poder de Dios de gracia y Dios hace efectivo su poder en él, pues es de gracia, pues Él ya lo consumó, su obra en la cruz, para que Él viva con poder. Él murió en la cruz, Jesús murió en la cruz por Él y le dio todos los beneficios espirituales para que Él viva con poder. Así se puede aplicar la orden de Dios que dice: toda potestad me es dada aquí en la tierra y en el cielo, y por tanto a predicar. Tenés que creer, es para los que creen eso, o si no, no vas a poder obedecer ese mandato, no vas. Entonces, también, cuando lucho con una tentación, ¿cómo puedo apropiarme del poder de Dios? También debo tener la confianza de que es un hecho que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, pues Jesús murió una vez por todas. Cree en esto, que Jesús murió una vez por todas ya. Cree en el poder de Dios que se hace activo por la fe, pues el justo por la fe vivirá. Es para con nosotros los que creemos. Y también un argumento que te digo, que tú puedes vencer la tentación, aunque sea no placentera la tentación. Tú puedes tener placer en la obra consumada que de gracia se te otorga por la fe a ti. Pues dice Romanos 5:17, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia, el don de la gracia, el don de la justicia. Entonces, es mucho más el placer de saber que abundaste en gracia, en justicia, y eso es reinar en vida y no en pecado, en desilusión, en muerte, en no ser socavado por la tentación, hermanos. Es mucho más placentero lo que hace la gracia en ti, que te da ese gozo, hermanos, aún en las pruebas, en las tentaciones, hermanos. Es mentira que uno puede andar derrotado por las tentaciones. No, pues Dios le da el poder para vencer en las tentaciones. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y saben qué? Es de gracia que Dios te da el poder. Es un hecho consumado que tienes que creer. Y así te apropias del poder y vences en el minuto, en el segundo, cuando tengas la tentación. No es esperar que sigas tentado por un rato. No, en el segundo, apropiate de la fe, de la gracia de Dios. Esa gracia que dice que ya estás completo en Él. Que Dios te dio mucho más vida en Cristo Jesús. Y cuando tengo que perdonar también, en circunstancias, en las relaciones con hermanos, ¿cómo puedo apropiarme del poder de Dios? No es en mis fuerzas, hermanos, que yo puedo generar en mi carne, en mi carne que está allí luchando con el Espíritu. Yo no puedo en mi carne cambiar mi naturaleza para obligarla a arrepentirse. No se puede, hermanos. Es imposible. Hay muchos cristianos que quieren perdonar en el ratito, porque ya sabes, algo matemático para ellos. Si hice mal y el otro me dice que hice mal, le tengo que pedir perdón, arrepentir. Pero lo hacen forzosamente y no lo hacen de corazón. Y eso está mal porque después se va a revelar el mal. Lo que tú tienes que hacer es, de gracia, creer que Jesús te dio la fuerza para perdonar en la cruz de Cristo. Pues Dios de gracia te da ese poder, hermanos. Y así tú puedes decir, hermanos, tú puedes decir: yo me considero muerto al pecado, me considero vivo para Dios, y siempre Él actúa en mí con gran poder, y por eso yo confío que puedo perdonar, porque Jesús vive en mí, y porque me considero muerto al pecado y vivo para con Dios, y no soy yo el viejo hombre el que se tiene que arrepentir, sino que es Dios en mí, Jesús en mí, y Él actuando en mí. Claro que Él es un corazón bondadoso y perdonador, y Él en mí va a perdonar. Y tienes que creer esto, y la fuerza de Dios estará en ti en un segundo, en un minuto, para perdonar, hermanos. Esto es verdad, esto es cierto, hermanos. Por eso Pablo te quiere que entiendas el poder de Dios para contigo, ahora, para los que creen. Pues es de gracia, hermanos, es por fe, hermanos. Por fe sabrás que perdonaste y dirás: gracias a Dios que me da el poder de gracia para perdonar, y solamente gracias por
el hecho consumado que tú me hiciste para mí. Y gracias a eso es que yo puedo perdonar, hermanos. Y quiero ir concluyendo, hermanos, diciéndote que entiendas este poder, hermanos. Que entiendas que es de gracia la vida cristiana, hermanos. Yo estaba estudiando hace un año para una materia y quise poner en YouTube una música para escuchar, una música clásica. Y estaba ahí escuchando la música clásica, pero antes de que empiece a tocar la orquesta, el músico principal, que se llama Isaac Perlman, un violinista, estaba haciendo unos chistes. Decía, el conductor allí no soy yo. Y empezó a hacer chistes, porque yo no sé qué, no sé qué. Yo no entendía nada. Y yo pensaba, claro que el conductor de la música no es él. ¿Y a qué vienen esos chistes? Hasta que yo miré y me di cuenta que eran parecidos el violinista con el conductor. Por eso él decía, yo no soy ese. Pues eran parecidos y quería decir que no era ese y hacía unos chistes. Y yo no entendía los chistes. Pero cuando vi el video, ahí entendí los chistes. Hermanos, también es así. Dios quiere hacerte ver por su fe, por la fe, por el poder, por la gracia de Dios en ti. Él quiere hacerte ver ese gran poder que está a tu disposición, pues Él está para contigo. Él te quiere hacer ver, no solo escuchar de lejos, hermano. Así no vas a poder entender el poder de Dios y las grandes cosas, las riquezas de Dios para contigo. Por eso Pablo oraba que sean iluminados. ¿Y cómo ser iluminados, hermanos? Es por la obra de Dios. Pero quiero ir más allá. Por la gracia, tú tienes que creer y Dios te va a dar esa iluminación. Cree de gracia en el poder consumado ya desde antes de la fundación del mundo para contigo, y de ahí vendrán todas las bendiciones, hermanos. Entonces hago un resumen para concluir. Dios está a tu favor, hermano, y tú tienes este gran privilegio que otros no tienen para vencer, pues nosotros somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y entonces así experimentarás ese poder para con nosotros los que creemos, los que vivimos y andamos, así como cuando le recibimos a Cristo Jesús, hermanos. Que tengan un buen día en Cristo Jesús y que sea de gran bendición esta predicación.